¿Va a haber o no una contraofensiva ucraniana en la actualidad más reciente, puesto que recientemente Vladimir Zelensky dijo que la situación en Bakhmut se estaba volviendo cada vez más crítica y por lo tanto existía la posibilidad de que la contraofensiva ucraniana o se frenara o fracasara de todo, e incluso Vladimir Zelensky habló muy particularmente del hecho de que el frente entero por parte de Ucrania se podía derrumbar por completo, llevando pues a una situación de derrota absoluta de Ucrania. Dudo mucho con la información de la que dispongo que esto vaya a suceder. Creo que también es un anuncio que Vladimir Zelensky ha hecho pues precisamente para pedir más y más armas desde Occidente, pero lo que sí está claro es que la situación en Bakhmut actualmente es absolutamente crítica para el ejército ucraniano y eso dificulta enormemente, lógicamente, la ofensiva del ejército ucraniano, pues que en principio tenían planeada para dentro de nada. Sin embargo, no creo que dicha ofensiva sea cancelada. Vamos a ver por qué. Fuentes rusas informan que los generales de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Lapin y Chiplinsky, llegaron a la región de Briansk para verificar la preparación para el combate de las unidades concentradas en la frontera con Rusia. Esta noticia es de suma importancia para comprender si va a haber o si no va a haber esos preparativos, en definitiva, de Ucrania, ¿no? para llevar a cabo una contraofensiva sobre el terreno. ¿Por qué lo digo? Pues porque esto algunas personas lo han relacionado directamente con una mayor aún ofensiva por parte de Rusia, pero en realidad Rusia, donde puede avanzar sobre el terreno, ya está avanzando de una forma muy contundente. Estamos hablando sobre todo de Avdiivka, fortificación histórica del ejército ucraniano en la República Popular de Donetsk, en su parte ocupada todavía por Ucrania, y por otra parte tenemos también la ciudad de Artyomovsk-Bakhmut. Tenemos algunos otros avances, pero en comparación con estas dos ciudades se podrían considerar pues de envergadura menor. Rusia ya está sin pausa pero sin prisa avanzando sobre el terreno y podríamos hablar del hecho de que la ofensiva rusa ya está teniendo lugar. En este sentido, los generales en cuestión, los mandamases de la operación militar especial rusa en Ucrania, pues no han ido, creo yo, y también, bueno, según las fuentes con las que he podido conversar sobre este hecho, no han ido tanto a controlar el tema de los preparativos para la futura ofensiva de Rusia, sino más bien para controlar la preparación del ejército de Rusia para la pronta contraofensiva por parte de Ucrania. Contraofensiva que a todo esto se dificulta bastante, puesto que ahora mismo la situación en Artyomovsk que hemos visto hace poco pues no es para nada esperanzadora. Esto por un lado, la ciudad muy pronto va a terminar cayendo también en términos absolutos, en términos legales, ya sabéis que está bajo el control de Rusia. Y además, el tema de todas las municiones y todo el equipo militar que se ha enviado desde Occidente a Ucrania, pues tampoco está tan claro. Si bien los cerca de 200 tanques de los que dispone Ucrania se pueden utilizar en términos militares sin ningún problema para organizar una ofensiva, es decir, pues estos tanques irían avanzando sobre el terreno, rompiendo el frente, o esa sería la idea, en algún lugar determinado. Esto se dificulta, lógicamente, porque ahora mismo pues hay satélites y hay drones y hay todo tipo de formas de saber por dónde pues se espera que comience esta ofensiva. Los tanques pues son bastante difíciles de ocultar sobre el terreno cuando estamos hablando de imágenes desde satélites o imágenes realizadas desde
drones. Esto por un lado. Y por otro lado, y es precisamente por ello por lo que al inicio os comentaba la noticia de que los primeros aviones ya están empezando a llegar a Ucrania. No van a ser muchos, puesto que la gran mayoría de los países occidentales dijeron que no enviarían cazas a Ucrania, al menos de momento. ¿Por qué esta noticia es importante? Pues porque en Ucrania no son tontos y obviamente saben perfectamente que para organizar una ofensiva realmente efectiva en la tierra, o sea, en el terreno firme, lo que necesitamos es sobre todo superioridad aérea, o al menos poder entrar en disputa en términos, ¿no?, de superioridad aérea con las fuerzas enemigas. Y esto a día de hoy es absolutamente imposible, puesto que la superioridad aérea la tiene siempre Rusia. Y es precisamente por ello por lo que Ucrania ha intentado solicitarle a Occidente estos aviones para tratar de, pues, conquistar, ¿no?, ese terreno por parte, o sea, que a día de hoy se encuentra controlado por parte de Rusia, y pues obviamente tratando de organizar una contraofensiva a gran escala que pues ya veremos si al final se lleva a cabo o si no. Tenemos de momento todas las papeletas de que suceda, veremos cómo reacciona Rusia, si pues estaba preparada para dicha contraofensiva o si al final vemos que no. Esto tendremos que esperar, no queda más remedio que esperar para conocer por dónde se va a realizar al final y cuál va a ser su desenlace, pero repito, la falta de superioridad aérea, los recientes sucesos en la ciudad de Artyomovsk-Bakhmut dificultan enormemente el éxito de esta contraofensiva que es absolutamente necesario realizar para pues rendir cuentas ante los países occidentales. Y otra cosa que en esta contraofensiva se está jugando Ucrania y es que muy probablemente no vaya a poder realizar otra contraofensiva en términos generales de características ni medios similares, puesto que los tanques y el armamento en Occidente no son infinitos y todo apunta a que este esfuerzo lo están haciendo para que Ucrania pues, pueda de forma contundente retomar esta iniciativa y empezar a reconquistarle terreno a Rusia, porque si no, muy probablemente esta contraofensiva o este tipo de contraofensiva, mejor dicho, no se va a poder volver a llevar a cabo sencillamente porque Ucrania ya no tiene suficientes municiones y la Unión Europea y Occidente en general pues cada vez tiene menos y muy probablemente con estas últimas entregas no va a tener tampoco municiones suficientes como para entregarle a Ucrania en forma de pues pierdan el territorio que quieran, simplemente hagan como que lo siguen defendiendo y nosotros seguiremos enviando todas las armas necesarias para llevar esto a cabo. Pues todo apunta a que esta podría ser la última contraofensiva del ejército ucraniano. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.